Este es un artículo que encontramos en la Revista Americana de Fisiología Cardiovascular. En el presente estudio se busca entender la función de la proteína TRPV4 en la vasodilatación de las arterias de resistencia periférica. Este es el primer estudio en demostrar que la activación de los canales TRPV4 por los EETs induce a la hiperpolarización y la relajación de las arterias de resistencia del músculo liso, implicando a los canales de potasio-calcio dependientes que están posiblemente localizados en el endotelio. Para entender la función de la proteína TRPV4 y específicamente su función en la respuesta local de vasodilatación, se hicieron pruebas de ratones, unos que expresaban la proteína TRPV4, los wild type, y unos que no la expresaban, los TRPV4-KO. Ambos fueron sometidos a experimentos que permitieron entender la relación entre las proteínas TRPV4 y la hiperpolarización de células del músculo liso vascular. Para probar la importancia de la vasodilatación mediada por el factor hiperpolarizante derivado del endotelio, la cual guarda relación profunda con la expresión de la proteína TRPV4, tanto los ratones wild type como los TRPV4-KO fueron sometidos a varias pruebas. En una se inhibió el canal de potasio-calcio dependiente y en la segunda se indujo un estado hipertensivo a partir del bloqueo de la vía del óxido nítrico sintasa. El primer experimento permitió concluir que los canales TRPV4 activan los canales potasio dependientes del calcio. El segundo experimento permitió concluir que la vasodilatación mediada por el EDHF tiene un efecto sobre la hipertensión inducida por la inhibición del óxido nítrico sintasa. Antes de explicar la figura 2, es importante entender la vasodilatación mediada por el factor hiperpolarizante derivado del endotelio o EDHF, la cual es explicada en el presente artículo. El 11-12 ácido epoxicossatrienoico induce la vasodilatación en el músculo liso vascular ante la inhibición de las vías de vasodilatación relacionadas con la ciclooxigenasa y la óxido nítrico sintasa. Esta molécula, que es ligando para los canales de calcio TRPV4, es llamada factor hiperpolarizante dependiente del endotelio. En esta vía autocrina el endotelio, a través de la oxidación del ácido araquidónico mediante la vía que implica la proteína G, la fosfolipasa A2 y la epoxigenasa, produce ligando para el receptor celular TRPV4 que induce la hiperpolarización celular. En la respuesta vasodilatadora de tipo EDHF, la unión del factor hiperpolarizante derivado del endotelio del canal de calcio TRPV4 causa entrada de calcio a la célula endotelial. Esta, mediante las uniones tipo nexo que mantiene con el músculo liso, favorece a su vez la entrada de calcio a estas células. Como respuesta a la entrada de calcio, los canales de potasio dependientes de calcio se abren y favorecen la hiperpolarización celular, lo que causa a su vez una disminución en la concentración de calcio intracelular por el consecuente cierre de los canales de calcio. La disminución del calcio intracelular produce relajación de las arterias de resistencia al disminuir la efectividad de las uniones celulares dependientes de calcio. Hay dos gráficas de barras, donde las variables independientes son estables y las variables dependientes, por supuesto, varían. La primera muestra el porcentaje de dilatación y la segunda la hiperpolarización. Ambas son medidas sobre arterias de resistencia en dos tipos de ratones, mostrados en las variables independientes. Los wild type o salvajes, sin ninguna alteración para la expresión de la proteína TPRV4, y los ratones TPRV4-KO son aquellos que fueron modificados para no expresar dicha proteína. La otra variable independiente es que las arterias posean o no endotelio. En la gráfica, si muestran más E, significa que tienen endotelio, y menos E, que no poseen. La primera comparación se realizó entre los ratones WT y los TPRV4-KO. Los primeros, por un lado, cuando expresan la proteína, tienen una mayor respuesta de dilatación e hiperpolarización posterior a la colocación de 11-12 EET, mientras que los ratones que no tienen esta proteína no presentan hiperpolarización. Por otro lado, es importante resaltar que en la gráfica se comparan las arterias que poseen endotelio y las que no. Las primeras tienen una mayor hiperpolarización y una mayor dilatación que las que no poseen endotelio. Esto permite señalar que el endotelio favorece la respuesta vasodilatadora a nivel autocrino, y en caso de que no se posea endotelio, se disminuye en gran medida la dilatación y la hiperpolarización. Esto se evidencia claramente en las ratas WT, ya que si comparamos los valores es posible darnos cuenta que las ratas sin TPRV4 y sin endotelio presentan una despolarización, es decir, que la célula nunca alcanza una carga negativa. Gracias a esto se puede observar que para que se dé una hiperpolarización es importante la expresión de TPRV4 y que las células endotelio estén presentes para que se produzca el ligando para este receptor. En este estudio se encontró que los ratones que no presentaban el canal TRPV4 mostraron un aumento en la sensación de presión, una regulación osmótica perturbada, una alteración en la termosensibilidad y una función anormal de la vejiga urinaria, lo cual nos permite concluir que los canales TRPV4 están involucrados en el mecanismo de retroalimentación negativa que limita la respuesta a los estímulos hipertensivos. Por lo tanto, los canales TRPV4 pueden ser un blanco prometedor para los fármacos antihipertensivos.